¿Cómo va? Bueno, acá está nuestro excombatiente. ¿Se escucha bien el micrófono, chicos? A ver, acércate un poquito más. Te voy a corregir, disculpa. Sí. Veterano de guerra. Veterano No de nos guerra. gusta que nos digan excombatiente. Bueno, veterano de guerra. Veterano de guerra, sí, Sí, ¿viste? siempre. Y también... Es una costumbre de la gente que nos dice excombatiente. Sí. Pero la Veterano de guerra de realmente Malvinas. somos veteranos Veterano de guerra de Malvinas. Bien. No te voy a dar un pin ninguna condecoración. No, gracias. Bueno, empiezo de nuevo entonces. Mingo Novaro, veterano de guerra. ¿Cómo fue que te encontraste en una foto almorzando o cenando, no lo sé, cuando regresaron de Malvinas? Estas fotos yo ya las había visto en la revista La Semana hace muchos años, en el año 1982. Y los otros días por las redes sociales publicaron las fotos y ahí me encuentro, soy el primero de la izquierda en un comedor del barco Canberra. O sea, vos las habías visto, pero no te habías dado cuenta que estabas en una de esas fotos. Claro, ¿no? Y después mirándola detalladamente cada una me doy cuenta que estoy yo ahí. Bueno, recordaste el momento, porque ustedes los embarcan 2 días después de la rendición. Nosotros somos los primeros en subir al barco Canberra. La rendición de Puerto Argentino fue el día 14. Nosotros nos rendimos 2 días antes porque estábamos a 70 kilómetros de Puerto Argentino. Nos llevan como prisioneros a Bahía Agradable, son unos galpones de oveja, ahí estuvimos 2 días. Al tercer día nos llevan a San Carlos, a la Bahía San Carlos, ahí estuvimos un día prisioneros también. Y el tercer día, al cuarto día nos llevan al buque Canberra. Vamos en los lanchones de desembarco, subimos en una escalera que se cuelgan de los barcos, nos entregan a la Cruz Roja Internacional y ahí nos designan un camarote para 4 soldados. Éramos pocos al principio, pocos prisioneros. Después iban pasando los días, iban recolectando prisioneros ya por otros lugares, o traían. Y bueno, esa foto más o menos yo calculo que fue el 17 de junio de 1982. 17 de junio, o sea, 2 días antes del desembarco en Puerto Madryn. Sí. ¿Por qué fueron a Puerto Madryn? ¿Tenías alguna idea? No, mira, había lo que se comentaba, que no sabían dónde iban a entregar a los prisioneros argentinos. Se calculaba que iba a ser Uruguay, para que tengan resguardo el buque Canberra, y bueno, después se decidió llevarlo a Puerto Madryn. Y ahí, bueno, pensemos primero a bordo del Canberra. Se encuentran cerca de 4.000 soldados. 4.000 soldados. 4.000 soldados. Al finalizar la guerra toman todos los prisioneros y son aproximadamente 4.100 soldados. ¿Y de la provincia de Buenos Aires había muchos o pocos? Y de la provincia había bastante. Bastante. Sí. Bien. Y con la gente que estás ahí en esa foto, ¿vos tenés idea de quiénes eran o no? No, por lo general no. No. Porque no íbamos, nosotros teníamos, esa foto está en un comedor. Sí. Están las bandejas, cuando uno pasaba caminando. Sí. Te pregunto, ¿qué estaban comiendo ahí? Comíamos muy bien, hasta con postre comíamos. Hasta con postre, sí. O sea que ellos les daban. Sí, comíamos pollo, comíamos carne, pastas. O sea, ¿ustedes se reencuentran con la comida? Sí. En el momento en que los toman prisioneros. Los toman prisioneros, sí. Y entonces y ahí empezaron a comer. Ahí empezamos a comer, sí. Así que contame el menú, me dijiste pollo. Pollo nos daban postre al principio. Ajá. Después cuando hubo ya más soldados, el postre ya no iba más. No iba más. Cigarrillos. Cigarrillos, sí, o sea, podés fumar. Sí. ¿Fumabas vos? Yo no. Yo le administraba los cigarrillos a mi compañero mi asistente de ametralladora, a Miguel Piaggio. Tengo 7 cigarrillos guardados todavía. ¿En serio? Sí, tengo, sí. ¿Y por qué le administrabas los cigarrillos? Porque yo no fumaba y él como te daban y vos le guardabas para él. Yo le guardaba para que no se lo fume todo, entonces le administraba, porque, mira, te voy a contar una historia,
de lo que es el cigarro para el fumador, Sí. en la guerra, bueno, mirá, yo antes de cruzar a las Islas Malvinas nos pagaron, era mucho dinero, mucho dinero. Sí. Mi tía me había mandado un giro postal que yo lo había cobrado también antes. Y bueno, yo ese dinero lo tenía en el bolsillo y antes de cruzar la isla estábamos en la base aeronal de Río Grande. Digo, el dinero, digo, yo no sé si voy a vivir, si voy a morir. O sea, digo, bueno, compré cigarrillos. Digo, Sí. yo no fumaba, pero digo, a alguno le va a servir. Ah, O sea, te puedo... sí, compré 5 bolsas de alpillera de cartones de cigarrillos, porque allá el cigarro no tiene impuesto. Claro, Y cuando llegué a las islas, en un camión, bajé y repartí entre la gente. Y me guardé algunos para el sector de donde estábamos nosotros, claro. donde yo tenía que ir después. Ay, y bueno, digamos, que eras famoso entre ellos porque tenías esa cantidad de cigarrillos. Sí, los tipos se sorprendían, porque dicen, ¿de dónde salió, de dónde salieron estos cigarros? Me acuerdo cuando llegamos a Puerto Argentino en un camión, paramos en un lugar donde había un radar y había un sargento. Y le pregunto, ¿cómo está la guerra? No, está difícil, dice. Me dijo la verdad el sargento. Sí. Y digo, bueno, tengo un regalo para usted, le digo. Y le bajé con la bolsa del billete y me miraba, no entendía nada. Después lo ha repartido seguramente entre los soldados. Yo donde iba, después repartían. O sea, Claro. Bueno, en realidad, esto está fuera de lugar lo que te voy a decir, pero tranquilamente podrías haber puesto un kiosco. no, se compartía. Jamás, Por lo se general compartía todo. la comida se compartía. Mingo, bueno, estabas, este es el recuerdo entonces de un almuerzo, de una cena, no lo sabemos, Sí. en la que estaban comiendo. ¿Qué postre era? Comíamos flan, naranjas, gelatinas nos daban. Ajá. Este, Y perdón que te pregunte esto, que por ahí comí- es muy banal, pero ellos, ¿de dónde sacaban todo ese alimento? ¿Lo tenían y ahí lo almacenado? tenían almacenado. El Canberra era un buque que ellos lo reformaron para transportar tropas. Sí, Era un buque de paseo. sí. Lo reformaron para traer la tropa inglesa y después, bueno, lo usaron para traer los prisioneros al continente. Y comíamos 2 veces al día. No, el horario nuestro era cerca de las 10 de la mañana y Sí. como a las 5 de la tarde. Bien. 2 horarios, 2 comidas teníamos. Y después estábamos en unos camarotes donde no podíamos salir. Al principio, el primer día nos mostraron el barco, porque éramos pocos, todo lo que era la parte de cubierta, había juegos, mesas de ping-pong, de todo había. A ver, y después de todo para el tiempo, sus soldados, claro, no pero para después de nosotros. todo el tiempo que estuviste en Malvinas, subir a este barco, ¿qué significó? ¿El primer baño? Sí, el primer baño. Ahí, cuando nosotros subimos ese barco, ya nos entregan a la Cruz Roja Internacional. Claro. Nos revisan los médicos, nos toman los datos personales y ahí vos me vas a ver en la foto, estoy afeitadito. No digo Claro, para se que los nos ve muy afeitemos, bien ahí. Sí, sí. Bañados, nos bañábamos casi todos los días. Siempre con un guardia inglés que íbamos nosotros al baño, que éramos 10 en un baño, un guardia esperaba afuera cuando salíamos, nos acompañaba al camarote y después el mayor tiempo lo pasamos en el camarote, pues éramos prisioneros. Y muchos soldados, después cuando empezaron a llegar, pararon, los ubicaban en la cubierta o en la bodega. Nosotros éramos privilegiados porque Claro, porque habían llegado primero. fuimos los primeros prisioneros. Sí. Bien. Bueno, ahí pasan entonces, me dijiste el 10, El que, 17 claro, aproximadamente. ¿y zarpan en qué momento? Hacia Puerto Madryn. Yo no sé el momento, porque era interno, había movimiento en el barco, todo. Sí. Pero el mismo 19 llegamos a Madrid. Zarpamos el 19 y llegamos el 19. Vamos a hacer la dimensión, ¿no? Porque vos me dijiste, éramos 4.000, sería como 2 localidades de Santa Lucía a bordo de un barco, Sí, que tienen 2.000 habitantes. sí. O sea, una mini ciudad a bordo del barco. En ese momento, Puerto Madryn tenía 18.000 habitantes nada más. Así que le llegó como un cuarto de pueblo. Sí. Bueno, pasan estos días donde pueden bañarse, pueden comer, compartir y demás. Y me decías, bueno, hay muchos, o sea, que obviamente imposible conocer a todos. Había gente de la provincia de Buenos Aires. ¿Y con alguno te reencontraste alguna vez de los que estaban ahí? No, Gente? no, nunca. no. Y- En mi camarote había misioneros, correntinos, éramos 4. Había un misionero, un correntino y uno de Chaco.
En mi camarote, Sí. pero estábamos, no teníamos comunicación con otra gente, con otros soldados. Bien. ¿Y qué pasa, digamos, cuando llegan? Bueno, también les pregunto, las jerarquías, digamos, los que los mandaban a ustedes, ¿estaban también a bordo del barco? Sí, ¿Y sí. quién Había era tu superior? oficiales, suboficiales, al bordo capaz, a ellos los ponían aparte, Ajá. no, no con los soldados. No con ustedes. No. Cuando no estaban prisioneros, en las islas, el soldado iba por un lado y el oficial o suboficial por otro lado. Bien. ¿Y quién era tu superior ahí? O sea, bueno, obviamente estaban a cargo de quien nos tomó prisioneros, pero Sí. hasta ese momento, ¿tu superior fue al barco? No, No. no, creo que no, porque el superior era Soria, Soria. que era jefe del Regimiento 4 Infantería Montecasero. Por lo general los jefes de los cosas no los trajeron después. Ajá. A los oficiales de alto rango vinieron muchos después. Ahí está. Y los que estaban a bordo del Canberra estaban en un sector separado, que cuando me decía un sector separado, que es un piso superior, una... Sí, había pisos superiores. Yo mucho del barco no lo conocí, la parte que nos mostraron, pero un barco inmenso. Pero no sabría decirte dónde estaban los otros superiores. Claro. Bueno, o sea, lo pregunto para ir armando un escenario de lo que fue ese desembarco en Puerto Madryn. En Puerto Madryn a ese día se lo recuerda como el día que se terminó el pan. Que se quedó sin Que pan. el día que Madryn se quedó sin Sí. pan. De hecho, hicieron una ordenanza con la conmemoración de ese Sí. día y muchos años después comenzaron incluso a darle una gran convocatoria en la que Sí. incluso hace poco estaba leyendo que una persona que es de Temperley hizo un vía crucis submarino, o sea, le encanta volver al lugar por los recuerdos que le trae, y en tu caso no volviste más a Puerto Madryn. Yo pasé una vez que andaba de vacaciones por el sur, tuve un día, pero la verdad que no... tengo muy buenos recuerdos del 19 del 1982, porque fue un recibimiento de todo el pueblo. Yo me acuerdo que atracamos en el puerto, nos subieron unos camiones y en caravana íbamos para el centro. Y estaba todo Puerto Madryn al costado de las calles alentándonos y recibiéndonos. ¿Es cierto eso de que todos pensaban de que no los iban a, o sea, como que ustedes pensaban como que les daba cierta vergüenza haberse rendido y que la reacción de la gente fue totalmente contraria a lo que ustedes se imaginaban? No, yo No. la verdad que... O sea, porque los recibieron como héroes. No, nos recibieron como realmente nos merecíamos. Sí. Yo siempre digo, hubo dos recibimientos. A Uno ver. en el sur Sí. y otro en Buenos Aires. Claro. Porque ese mismo día llegamos a Buenos Aires y llegamos de noche, Sí, que no los viera que nadie. no había nadie, nos llevaron en micros a Campo de Mayo, ese mismo 19, ya era 20 casi, pues llegamos de 19 de la noche para 20. Fuimos a Campo de Mayo, después toda la gente que tenía familiares, o las novias, o los padres, o todos los que tenían familiares que eran soldados que estaban en Malvinas, querían saber si habían regresado. Bueno, quiere la vida y quiere este programa en este día reunir en esta charla a personas que participaron de aquella jornada, a otra persona que estaba a bordo, si bien con un cargo superior dentro del Canberra, y a ciertos amigos que yo he cosechado allá en Madryn a partir de mi amistad con el dueño de LU-17, que fue uno de los impulsores, digamos, de que se quedaran sin pan directamente, ¿no? O sea, todo esto lo hago en homenaje también a mi amigo Pepe Castro, que falleció en el año 2022 y que obviamente, bueno, tenía un programa en su radio dedicado exclusivamente a Malvinas, y que también tenía como amigo a alguien con quien vamos a hablar ahora, que se llama Oscar Martínez Conti, que fue jefe de brigada de artilleros y que volvió en el Canberra. Oscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Lili, buen día Domingo, al equipo, Buen día, Oscar. a la audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, Oscar, contanos, ¿en qué parte del Canberra venías? Vamos a ver a qué distancia estaba uno del otro en ese barco. Sí, no, en realidad escuché por YouTube lo que estaba siguiendo, Sí.
Si yo hubiera tenido que contar mi experiencia en el Canberra, creo que Domingo ha sido absolutamente claro y sencillo, conciso. Entiendo que era soldado, yo era teniente, pero los dos éramos prisioneros. Ahí en los campos de prisioneros las jerarquías se expresan de determinada manera, pero en términos generales todos pasamos y vivimos lo mismo. Claro. Comemos la misma comida, nos alojamos en los mismos camarotes, nos tenemos que portar bien, en fin. El relato de él ha sido realmente muy, como dije, muy concreto y encima con fotos que debo admitirles, yo no conocía, nunca las había visto, no sé dónde están esas fotos ni quién las tiene, pero nunca vi una foto de nuestra estadía en el Canberra. Las tengo en mi cabeza. O sea que capaz que alguno de esos que está almorzando o cenando ahí... que fuera yo. Y sí. Mirá, Mingo se encontró, ¿cuántos años? 43 bueno, años después. Sí, la vida tiene estas cosas. Por supuesto que puedo estar o no en las fotos, pero claro. Realmente les agradezco porque fue una sensación, fue como un déjà vu, ¿no? Ver esas imágenes del Canberra y escuchar a Domingo recordarnos qué comíamos, cómo comíamos, que la bandeja tenía un cigarrillo, qué hacía él con ese cigarrillo y qué hacía yo, porque yo fumaba. Ah, pues era fumador. Claro, yo colectaba. Nosotros teníamos detectados los no fumadores y por supuesto, a veces, porque después la canallada siempre está. Yo te doy el cigarrillo o me das el postre, y con mucho gusto, ¿no? Había mercados de trueques. Nuestro problema era poder fumar. Porque si bien teníamos algunos paseos en las cubiertas, en determinados horarios, creo, no sé, Domingo, si tuvieron ustedes esa experiencia, pero a nosotros nos sacaban una vez al día. Y entonces ahí en los costados, en los balcones donde nos sacaban, como no sé cómo será, pero bueno. Pero después hubo un momento que cuando uno está en la habitación, lo que explicaba Domingo, teníamos una persona que nos cuidaba. El tercer día, con la modalidad de los argentinos, no éramos amigos del guardia, pero jugábamos en la habitación y hacíamos cosas que no se debían y tratábamos de amortiguar eso que bien explicó Domingo, que es la incertidumbre que se vivía porque se estaba negociando qué hacer con los prisioneros de guerra. Fueron todos procesos. Pero digamos que, Oscar, vos no tenías ninguna situación de privilegio a ser prisionero, o sea, o te enterabas de más cosas que los soldados. No, ¿de qué me iba a enterar? Nada. No sabía nada. No sabía nada. El reloj no pasaba nunca. Jugábamos a las cartas para matar el tiempo. Hacíamos baños de inversión por turnos, porque era la fascinación más grande después de haber pasado 90 días sin tomar un baño. Y pero no sabíamos dónde estaba. Tal fue que quizás Domingo tenga este recuerdo, pero nosotros, bueno, nos embarcaron después del 14, la rendición, fuimos todos al Canberra. El Canberra en un momento arrancó, y todos dijimos, listo, arrancó. Al día siguiente, o 2 días más tarde, sí, miramos por unas esos ojos de buey que hay en los buques, en los buques de pasajeros, ¿no? Como digamos que esto era de estos transatlánticos que pagamos fortunas para ir de viaje, ¿no? Y miramos y decimos, ahí está la isla de nuevo. No fuimos a ninguna parte, nos movieron, o quién sabe de dónde a dónde fuimos, pero estábamos todavía en el lugar y ya habían pasado casi 2 días. Eso fue muy frustrante. Pero bueno, no les informaban, bueno, ahora no, nadie informa nada, porque no hay modo de hacerlo. No tengo idea, qué sé yo, en un crucero por un parlante te dicen ahora vayan. Acá no había parlante, prisioneros custodiados con un muchacho con una ametralladora de 10 kilos de peso, con cara de malo, y hablábamos lo necesario.
no maltratados, en absoluto, bien como dijo Domingo. Claro. Comimos, nos atendieron muy bien, comimos muy bien. Yo incluso estaba con un proceso de gripe y me atendieron ahí en el espacio de sanidad que tenían, me medicaron. Mis hombres también recibieron el mismo trato. No conozco, miren, qué bueno esto, hablar de estas cosas porque están escondidas en el cajón de los recuerdos. No recuerdo un incidente durante nuestra estadía en el Canberra. Más era, insisto en esto porque era lo que veníamos hablando, la incertidumbre de no saber cómo terminaba la historia, dónde íbamos a parar, qué iban a hacer con nosotros. Pero esto no era un teniente, y un soldado están dentro de una organización, cada uno cumple su rol, pero las cosas que sabíamos en ese momento en nuestra condición de prisioneros eran mínimas. Pero bueno, tampoco fue tan largo, porque en realidad tardamos, no sé, no me acuerdo bien, pero fue 3 días, 4 días, y sí. Bueno, y ahí un día sí nos dimos cuenta, mirando por la misma claraboya, que veníamos, yo me acuerdo un día hermoso, un día soleado, transparente, qué sé yo, y de golpe alguien dijo, mirá, y por el ojo de buey se veía un barco argentino, un barco de guerra, ¿no? Mirá. Que nos venía acompañando, porque cuando el Canberra entró en la zona soberana argentina, se le colocaron dos barcos a los costados, y bueno, y acompañaron. Por supuesto ahí no había posibilidades de que hubieran otros conflictos u otras acciones de guerra, porque como bien dijo Domingo, sí. Ya había intervenido la Cruz Roja y nosotros íbamos en calidad de prisioneros a algún lugar. ¿Cuál era ese lugar? Tampoco sabíamos. Pero lo que sí sabíamos es que estábamos escoltados por 2 barcos argentinos, 2 buques de guerra, y eso nos daba la presunción que, bueno, que estábamos yendo a casa. O sea que esa fue la primer señal de estamos volviendo. ¿Y vos cómo recordás este mismo momento de Oscar? O sea, ¿vos también viste los barcos argentinos? No lo vi porque nuestro camarote no tenía... Claro, no tenía. Y de ahí, desde que ves los barcos hasta sí. que amarran en Puerto Madryn, sí. ¿Cuánto pasa? No sé, no me acuerdo. Poco. Aparte... Y para un segundo. ¿Y vos cuándo te das cuenta, Mingo? No, que están llegando a Continente. Cuando nos avisan que tenemos que bajar. O sea que no tuviste una previa mira dónde estamos, qué sé yo. No. Ojo que yo tampoco... nosotros vimos los barcos, todo muy lindo, pero esto me hace acordar... ¿Vieron cuando uno compra un viaje de crucero sí. y dice, no voy a comprar los internos, voy a comprar el que tenga el ojo de buey porque así voy viendo? Sí. Mentira, no sirve para nada, porque uno la foto que ve de ahí adentro es siempre la misma, el cielo y el mar, no hay nada. Sí, es verdad. No hay nada, y para eso pagó un montón de dólares más. Sí, tenés razón. Acá vimos los barcos y dijimos, ¿y esto qué más? ¿Y qué más? Nada más, vimos los barcos. Intuimos que había un proceso de acompañamiento y que ya se había definido eso que imaginábamos que la situación de los prisioneros de guerra ya estaba en camino de definición. Porque además, a lo que decía Domingo, él subió antes que yo al Canberra. Por un problema de ordenamiento para subir 4.000 almas arriba de un semejante buque. Sí. Que por otra parte el buque no estaba en el puerto porque no podía entrar a puerto ese buque porque era muy grande. Entiendo. Muy grande. Entonces, no sé si Domingo hizo este comentario, pero nosotros nos llevaban del puerto al Canberra en unos barquitos menores. A nosotros nos tocó uno que no sé a qué se dedicaba, de pesca, no sé qué era, pero espantoso. Y todo sucio y esto y lo otro. Bueno, y llegamos al Canberra, y que lo veíamos allá en el fondo del mar como quien ve un edificio de 15 pisos, iluminado en el medio del mar, y se acercó el barquito y nos pusimos al lado. Y parecíamos unos enanos, ¿no?
al lado del monstruo, y después teníamos que saltar hacia el interior del Canberra, lo cual no fue muy gracioso. No sé si Domingo pasó por esa experiencia. Nosotros nos llevaron en lanchones de desembarco, que me recuerdo un lanchón pintado como una cebra, color cebra. Sí, sí. Y también era grande el barco. Y por intermedio de unas escaleras con sogas así subimos. Claro. Porque... No, nosotros era una embarcación de uso civil del puerto. ¿Dónde estabas, Domingo? ¿En qué unidad? Yo realmente era granadero. Opa. Granadero, sí. ¿Y cómo fuiste? Éramos 10 granaderos, había 2 suboficiales y 8 soldados. Un grupo fue al Monte London y mi grupo fue a Monte Harriet, con el 4 Infantería. ¿Con el regimiento 4 de Infantería? Sí. ¿Con Soria? Sí, con Soria. Además, Soria cuando repliega viene al lugar, a la posición donde estamos nosotros, en la primera línea. Bueno, para la audiencia, ¿no? Los brasileños dicen morrendo y aprendiendo, ¿no? No tenía idea que había habido granaderos. No, sí, sí sabía que habían ido patricios. Sí, patricio también. Los de la gente que los conoce, los granaderos los conoce todo el mundo. Los patricios son los que tienen la galera y la faja roja, bueno, ese uniforme tan bonito. Sí. Bueno, yo sabía que habían ido un grupo de 30 más o menos. Creo fue que un grupo 15 y el segundo grupo fue con nosotros, en un Fokker de la Armada cruzamos. Ah, mira, pero no sabía que habían ido granaderos. Es muy poco conocido el tema de los granaderos. Sí, alguien debería escribir de eso. Sí, me voy a hablar con el jefe de granaderos. Ah, mira. Escribió algo Lautaro Jiménez Corbalán. Jiménez Corbalán, sí, lo conozco. Escribió 2 libros, uno Malvina en primera línea y después Los Olvidados del Harriet. Ahí en la parte de Los Olvidados del Harriet. Los Olvidados del Harriet debe estar hablando de los granaderos. Sí. Pero nunca vi, porque yo da la casualidad que, no solo que vivo cerca del regimiento, vivo a 4 cuadras, sino que yo soy docente en la Escuela de Guerra del Estado Mayor Conjunto. Y todavía sigo en actividad docente, digamos, ¿no? Sí. Pese a que ya hace más de 12, 13 años que ya me he retirado. Y paso seguido por el regimiento, voy por una cosa o por la otra. No he visto, puede que yo esté equivocado, debe haber alguna referencia a Malvinas. Hay referencias a Malvinas, pero no intrínsecas al regimiento. Qué bueno que los vecinos del Canberra se vayan enterando de cosas que estaban ahí a bordo y que podamos ir reuniendo más información. Claro, porque la vida de las historias, ¿no? Del post Malvinas son absolutamente ricas e individuales. Nosotros no vivimos cosas iguales, no sentimos las cosas de la misma manera. Nosotros con Domingo éramos bastante contemporáneos. Todos dicen, bueno, llevaron los pibes, esto que lo otro. Yo tenía 24 años. Claro, yo tenía 20. Claro. Por eso. Había pedido 2 años de prórroga. Claro, vos tenías prórroga, pero había otros que todavía estaban que ya habían hecho el servicio militar. Y nosotros cuando fue el 2 de abril, yo estaba en Corrientes. Mirábamos por televisión y decíamos, qué suerte estos que participaron, y nosotros acá en Corrientes, ¿qué vamos a ir nosotros? Claro. A los 3 días estábamos en el tren yendo para la Patagonia. Hay una foto tuya del tren que me decías, soy el segundo saludando. Eso es cuando... no, eso es cuando volvemos. Claro, cuando vuelven, pero vos volvés a la unidad de donde saliste. Claro. Ah, ok. Sí. Yo pensaba, ¿dónde iría? Lo que pasa es que, y no hablamos con Domingo de esto, cuando sucede la rendición el 14 de junio, ¿verdad? Sí. Bueno, los prisioneros, nosotros fuimos al Canberra, pero los oficiales y algunos suboficiales de mi unidad, del grupo de artillería 3, no subieron al Canberra. Claro. Se los separaron en el puerto y fueron a un lugar que nadie nos dijo dónde, y los separaron, y resulta que nosotros fuimos al Canberra, pero los otros fueron a San Carlos y se quedaron un mes más de prisioneros. Qué bárbaro.
y viviendo una experiencia de prisioneros que no es la que tuvimos con Domingo en el Canberra. Claro. Sí, porque fueron, tengo entendido que era más que nada para interrogarlos. Bueno, claro, porque se quedaron, Por los campos minados y no todo. se quedaron con vos porque era soldado, no se No, quedaron no. conmigo porque era un teniente, no los era superiores, significativo, claro. ¿no? Sí, sí. Éramos, digamos, no, para ellos no deberíamos tener la información de su interés. Claro. Y entonces nos dejaron, se llevaron los otros. Y yo me doy cuenta, porque en el Canberra estábamos todos seccionados, ¿no? Estábamos todos, cada uno en el camarote que le tocó. Yo estuve con gente de otras partes, y todo que el otro, nos veíamos en el comedor, pero no sabíamos si estábamos todos, si faltaba uno, habíamos tenido heridos, muertos, entonces no podíamos contarnos. Cuando llegamos a Madrid, y ahí empiezan las historias estas de este día tan particular del 19 de junio de Madrid, Sí. ellos habían puesto el genio, hubo un genio, digo yo, con cierta sorna. La gente que conoce Madrid podrá entenderme, y los que no voy a tratar de ser gráfico. Hay unas viejas barracas que se llaman Lausen en Puerto Madryn, que son unas viejas barracas de épocas, imagino yo, que se habrán usado para cueros o animales, ovejas, qué sé yo, no sé qué fines, muy bien, pero eran instalaciones muy grandes, muy grandes. ¿Por qué cuento esto? Para que la audiencia también nos entienda. Cuando empiezan a bajar 4.000 tipos de una escalerita y salen y van a un playón, ¿qué se hace con los 4.000? Bueno, no es un equipo de fútbol, son 4.000 almas que hay que ordenarlos. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a llevarlo a un lugar donde los registremos para saber quiénes eran los que estaban realmente ahí adentro. Una tontera, porque en realidad ya estábamos registrados por Cruz Roja. Claro. Todo el mundo sabía quiénes estaban arriba del barco. No quiénes no estaban, que esto tiene que quedar claro. ¿Quiénes estaban? Bueno, muy bien. Habían puesto en las barracas esas adentro, estaban todas muy limpias, muy amplias, y qué sé yo, unos escritorios, no sé si Domingo se acuerda, donde había un cartelito que decía, Grupo de Artillería 3, Regimiento de Infantería 4, bla, bla, bla. Uno hacía la cola y nos debíamos registrar e ir a otro lugar donde íbamos a subir a unos camiones que nos iban a llevar a Trelew, porque Madrid no tenía aeropuerto. Claro. Y si tenía algo, no entraban los aviones de porte de aerolíneas o los aviones de transporte de la Fuerza Aérea, no podían entrar ahí. Claro, de ahí entonces es que la gente les daba el pan cuando ustedes se subieron a los camiones. Claro. Primero fuimos a las barracas. Cuando entraron los primeros 500, eso estaba ordenado. Pero cuando estábamos 3.000, ya fue realmente un desorden. Algunos se registraron, otros estaban cansados, ya se perdió el control. Ahí yo me di cuenta que yo era el más antiguo, que yo estaba a cargo de mi regimiento. Teniente. Me sobrepasó en un momento, ¿no? Admito. Pero bueno, entonces había que registrarse e ir a los camiones. Entonces fue todo muy complicado, porque además estaba la gente que fue a organizar eso, estaban los camiones y estaba la ciudad que nos había ido a recibir. Claro. Y bueno, y cuando estábamos subidos a los camiones y hasta que todo se organizó la columna para ir peregrinando hasta Trelew, donde después seríamos trasladados a Buenos Aires, ahí se produjo el contacto con ese contacto maravilloso con la gente que Domingo seguramente recordará. Y el pan es la anécdota. Sí, es el símbolo, digamos, de... Claro, porque nos conmovió la actitud de la gente, ¿no? Realmente... Me contaban que incluso amigos en común me contaban que los invitaban a ir a sus casas. ¿A vos a dónde fuiste? A mí una familia, en un momento cuando estábamos en el centro, los camiones se habían detenido y la gente nos pedía un recuerdo. Sí. Yo me bajé del camión
me acuerdo que era una persona mayor con su esposa, me dice, vení, que ella tenía la casa cerca y Sí. me dice, vení a casa y dice que te quiero dar algo de comer, me decía. Ajá. Y había un vasito de Coca-Cola con un sándwich de mortadela. Y me dice, Mirá. tengo una anécdota con esa gente. La verdad no le tomé los datos, nada, porque No, me hubiera mirá, vos encantado sabés tomar los que datos yo- para después agradecerle. Pero yo tengo, ahora en un ratito vamos a hablar con un amigo que tiene un programa allá Pero- en Madrid que seguro te va a ubicar la casa. Yo no regalé nada, Bueno, se yo te no va a regalé contar, nada de me mis dice, cosas, pero se me regal- acercó un papá con un pibito, Sí. Sí. a Cococho, ¿no? Como llamamos en Corrientes, sobre los hombros, Sí. y me dio un beso y me dijo, ¿me regalás la gorra? Y la gorra, las gorras, los casquetes, como llamamos, Sí. no se Birrete. regalan porque es parte del uniforme. Claro. ¿A dónde vas? Tenés que ir con la gorra puesta. Lo teníamos a cargo, y a- la y- ropa. y a vos No, aparte de tenerla con cargo, que si se pierde se paga. Si pierde, se paga. ¿no? Bien dicho, bien hecha la aclaración por Domingo. Pero fue tan tierno el momento, inesperado, que le di la gorra. Ah, yo- Que le di la gorra y después con el tiempo, después yo volví a Madrid y estuve viviendo 2 años y un día charlando con nuestro amigo en común, del cual ya hablaremos, le cuento la historia a Pepe y me dice, ¿y por qué nunca se te dio por ubicar a ese pibe? Claro. Que hoy debe tener 30 años, 40 años. Y le digo, mira, mi casquete tenía el nombre mío adentro, seguro que lo debe tener en algún lugar guardado, tirado como fuera, pero el casquete debe estar y él no se debe olvidar. Yo no me olvido. Claro. Esa fue la experiencia mía. A mí no me invitaron a ir a comer a ningún lado, pero sé que a muchos la gente se... A ver, ¿vieron cuando uno pasa algo y uno está en un accidente o en una situación de tensión y qué sé yo, y uno dice, ¿qué puedo hacer por vos? Decime. Salto para arriba, corro en círculo, te doy pan, te llevo a casa, te das un baño. Un calor realmente que fue muy conmovedor. Y más hoy, que ya somos más grandes, y todas estas cosas se ven con una perspectiva diferente, ¿no? ¿Y vos qué dejaste, Mingo? a esa familia, yo me había sacado la chaquetilla y teníamos creo que se llama chaqueta tartana, algo de esa que era ropa de abrigo. Sí. La camiseta de tartán. Esa, ¿ves? Todavía me recuerdo algunas cosas. Y ya no me quedaba más nada para regalar. Y tenía un par de medias. Me dice, dame lo que sea, me decía la señora. Pero son unas medias, dámelas igual, vos decís, las digo. Bueno, pero es el valor de las cosas claro. inverosímiles, ¿no? Sí, sí. Las Y- cosas inverosímiles, pero que en ese momento una camiseta de tartán no vale 2 mangos. Sí. Es una camiseta de miércoles que uno la usa mucho. Si yo la lo usa usaba, era mucho la abrigada gente- para mí. ¿Eh? No, dice que era abrigada. Era abrigada, yo lo usaba. Pero bueno. No, pero Y claro después que tenía lo un era, chalequito pero también. en general lo usan los marineros, Sí. no usan eso. Bueno, nosotros no Oscar- sé por qué nos dieron eso, pero teníamos, yo no era marinero, pero la teníamos. No, por supuesto que yo también, pero te digo que lo sacamos de ahí por lo que abriga, es una prenda fantástica. Por supuesto ya caída en desuso por las fibras sintéticas y todo lo de los Claro. equipamientos modernos que hay ahora, Sí. ¿no? Pero la gente tener algo era, dame algo, Un un recuerdo botón. querían tener. Pero bueno, la cuestión es que Madrid hizo de esta fecha el recordatorio, porque recuerdo haber estado cuando el intendente Sastre estaba organizando un encuentro multitudinario, se habían invitado soldados de Malvinas de todos los lugares del país, y verdaderamente, digamos, más allá de la fecha de Malvinas, los 19 de junio son como un hito en toda la población, porque para ellos, o sea, ustedes se fueron cada uno a su lugar, pero para Madrid fue uno de los hitos más, yo diría el más importante de todos, o sea, ese reencuentro con los argentinos que habían estado en la isla. Oscar, vos sabés que ayer, armando, digamos, el programa de hoy, también di con una mujer muy mayor, que solamente pude ver un video, que es una fotógrafa que sí. cuenta que ese día, bueno, no la dejaban acercarse de Sí, ninguna sé manera. de qué me hablas, sí, sé de qué Sí, me hablas. creo que se llama Mabel,
Mabel. Y tal que cual. ella No recuerda... la conozco, pero leí un artículo por ahí, ¿eh? Claro. Leí algo no hace mucho de esa señora. Sí, y bueno, ya era muy mayor ya hace unos años atrás, y ella recuerda haber sacado con su cámara de fotos por lo menos 3 rollos de fotos que envió a medios nacionales que después no pudo recuperar, pero algunas de las fotos vieron la luz y otras... o sea, ella se sorprendía porque ese material tan importante que había podido registrar, sobre todo una mujer fotógrafa en ese momento, no podía llegar a los medios a donde ella los había enviado, ¿no? Hay que ver, en el video se ven algunas fotos, y se la ve a ella hablando también, relatando ese momento. ¿Ustedes divisaron gente que iba, o sea, había periodistas, prensa cubriendo ese momento? No sé, Domingo, Yo si ha no, visto, yo no, pero no, yo no vi nada. si había, no los vi. Claro, Y si había, no era lo que me interesaba. claro. Y a Domingo creo que tampoco. Nosotros queríamos, a veces, sí, en tono de broma, ¿no? Yo decía, qué bueno sería que el Canberra agarre por el Atlántico, vaya, llega hasta Buenos Aires, Sí. y después por algún camino que no sé si se puede, suba por el río Uruguay y me lleve a Paso de los Libres. Porque yo sabía que ahí iba a llegar bien rápido, pero bueno, después nos agarró el sistema Argento, y los 5 días posteriores Domingo fue muy político en su respuesta, más parco que yo por lo que veo, pero no fue agradable el regreso. No. Tremendo. No fue. No. Tremendo. El de Madrid fue O sea, lo de Madrid fue... lo de Madrid fue espontáneo. Claro. Lo de Madrid tiene el valor de lo espontáneo. Siempre lo hablaba con Pepe Castro. Si yo como individuo le pongo el valor a Madrid, la espontaneidad de la gente. Es que yo creo que... Si Madrid se quedó sin pan ese día, sí, fue porque la gente, como dije, ¿qué querés, nene? pan. ¿Qué querés? Y algunos dijeron, ¿sabes qué? Tenés pan, porque hace 3 meses que no como pan. Y para los argentinos no tener pan es una catástrofe. Es una catástrofe. Oscar, con respecto, digamos, a ese episodio, y que bueno, yo al principio del programa lo mencioné a Pepe porque quiere la vida a veces que uno se vaya encontrando con gente maravillosa como él. También él en su radio dio un espacio a un programa de Malvinas, que ahora con eso vamos a cerrar. Pero quería preguntarle algo más. Dentro de las fotos que me enviaste, vos estabas en artillería. Ajá. Y me mandaste unas fotos de unos cañones, que bueno, obviamente por mi condición de periodista que habla de todo y no sabe de nada, sí, es así, es la realidad. No seas tan cruel, eso es muy cruel. O sea, reconozco que uno habla de todo y no sabe nada, entonces Bueno, o sea, el periodismo te sirve para aprender, o sea, preguntar al que sabe. Sí, Ese cañón, o sea, que yo veo gigante en la foto, Sí, ¿a son qué altura, grandes. o sea, estás vos operándolo? No entiendo la pregunta. Claro, o sea, ¿cómo te queda de alto operar ese cañón? Porque yo no, por la dimensión todo que el tiene. mundo, a ver, hay 2 cañones en las fotos que mandé. Unos cañones que son calibre 105 milímetros. Discúlpenme las explicaciones, quizás. No, pero quiero saber. Con un costado técnico, pero así se los identifica. Ese número refiere al tamaño del proyectil que sale del cañón, ¿cierto? 105 milímetros, si alguien quiere imaginarlo, es el diámetro o el grosor que tiene el proyectil. Claro. La mayoría de los cañones, que todas las unidades de artillería que estuvieron en Malvinas, fueron ese cañón, que de las 2 imágenes es la más chica. Es una donde se ve los soldados que están tirando, que hay un montón de cosas tiradas en el suelo, porque es una foto de los últimos días, y bueno, era todo se tiró de todo y con todo. Realmente tiramos muchísimo. ¿Y qué? Y acá viene la pregunta, la más torpe de todas. Espera que te termino la otra.
El cañón más grande que está al lado Sí. son unos cañones que teníamos en ese entonces, que todavía están, porque los cañones no se rompen, Sí. salvo que un accidente, bueno, eran unos cañones, pero ya no de 105, sino de 155, 15 centímetros de diámetro, para que la gente imagine, pero no con 10 kilómetros de alcance como los anteriores, sino con 20, que se llevaron a Malvinas después que empezó el conflicto, porque los ingleses tenían un cañón que se llama Light Gun, que es un cañón muy bueno, que tiene 127 milímetros, y que tiene más alcance que los que teníamos nosotros. Entonces es como una pelea, porque los duelos de artillería se dirimen así, es una pelea de un boxeador con brazos largos con uno de brazos cortos. Entonces se llevaron los cañones grandes para tratar de compensar un poco esa situación. No se la compensó del todo, pero fue un aliciente. Por eso se ve en esas fotos esos dos cañones. El segundo de ellos, el más grande, pesa 8 toneladas. Es monstruoso. Y además es un arma fantástica, realmente es un arma fantástica y generó mucha expectativa en las propias tropas, porque cuando suena un estampido de esos cañones, a uno le hace cosquilla a la planta del pie. Claro. Y transmite una sensación de fortaleza que bien nos hacía falta. Mira. O sea, en el momento que disparás vos te sentís guau. Claro, pero lo sentís en las muelas. Mirá vos. Ahora sí, por favor, permíteme hacerte la pregunta. Dale, ahora sí. La recontratorpe. Estamos hablando de que no había Google Maps, no había Waze, no había manera de... O sea, ¿cómo apuntás el cañón O sea, bueno, pero eso no hay Google Maps, pero vos cuando fuimos, vos y yo somos contemporáneos. Sí. Y con Mingo también. Sí. Cuando íbamos a la escuela nos enseñaban raíz cuadrada. Sí. Que nos costó aprender. No me vas a decir que para eso sirve la raíz cuadrada, que toda mi vida dije, por favor. Voy a decir una metáfora lo que voy a decir. A mi nieto hoy le explico la raíz cuadrada y me dicen, abuelo, dejate jorobar, si acá hay una computadora que vos pones así, te da el resultado. Sí. Este ejemplo lo tomo porque los mecanismos de puntería que tienen los cañones, algunos son manuales, gráficos, y otros son computarizados. Para Malvinas teníamos de los dos, pero la parte de la computarización tiene un problema, que las baterías se agotan. Sí. Entonces mejor saber cómo se hace la raíz cuadrada, porque si cuando se acaba la batería, o se rompe, o se cae al piso, o vino un bombardeo y voló todo y tenés que encontrar dónde fue a parar tu calculadora, más vale que sepas cómo hacerlo gráficamente o teóricamente, porque si no, no vas a poder hacer nada. Y nosotros sabíamos hacer todo, son procedimientos no muy complejos, hay que saberlos, pero todos se hacen con... Hay toda un Claro, yo me estoy haciendo una escena que es, pero tirá para allá. O sea, tirá para allá. No tira para cualquier parte, tira donde uno quiere. Claro, por eso digo, pero cómo, o sea, vos decís, va a 20 kilómetros de más. ¿Por qué? Porque sabés que ahí está el enemigo. Y por supuesto, porque pero cómo le cae Mingo estaba en el regimiento 4, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese está en primera línea. El hombre que está en primera línea, y suponte que ve algo en la profundidad del campo de combate que es su adversario, le cuenta a la artillería dónde tiene que tirar. Claro. ¿No? Pero con binoculares, con palabras fáciles, con lo que sea, con binoculares, sin binoculares, con otros aparatos de medición. Hoy hay aparatos de medición. Claro, sí, hoy todo podría ser, porque hoy apretás un botón. No, pero en aquel momento también había algunas cosas que estaban hechas para facilitar. Y el observador adelantado, que por ahí que te va corrigiendo el Claro, tiempo, por eso hay observadores adelantados. El observador adelantado primero pide
Primero pide y cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo. Porque depende de lo que ve, es el tipo de munición que hay que tirar, la cantidad de munición que hay que tirar. El tipo hace un relato y el otro lo codifica, lo entiende Sí. y tira lo que tiene que tirar. Y con una bala de estas que me estás describiendo, Sí. un cañonazo de esto, Sí. ¿qué daño provocas? Estadísticamente, a nivel del libro, un proyectil de 155 bate un frente de 60 metros Un montón. por 20 de profundidad. 60 por 20. Los cañones 105 un poco menos, pero no se tiran de a uno. Normalmente hay un principio que rige el empleo de la artillería, que es el de masa. Masa quiere decir tirar volumen de fuego importante para producir el daño que yo quiero provocar. Como Massa Sergio. No me no me metas en Dijiste lío. Vos me llamaste para hablar dijiste del día que producir el Madrid se quedó daño, sin pan. producir el daño, y me decís Massa y yo dije... Es que los periodistas son como... No, tenés razón, pero ustedes son como el escorpión. Ustedes son como el escorpión. 2 minutos me preguntás por alguna de las cosas que estabas hablando antes. Perdón, pero no estoy preparado. Perdón, no hubiese sobrevivido si no fuese por el humor. El cuento del escorpión nada más gráfico. Bueno, pero termino la historia para no... Estábamos en Massa. No estábamos en Massa. El observador adelantado que estaba junto con Mingo, nosotros teníamos un observador ahí adelantado con Mingo, mío, de mi regimiento. Él no sabe quién es, no creo que sepa. Pero ese hombre son los ojos de la artillería, es el que ve allá arriba. Y también no solo son los ojos, sino le cuenta a la artillería qué es lo que la infantería necesita. ¿Entendés? Entonces nos dice a nosotros, nos da hay un sistema de transmisión verbal que nosotros por radio que nosotros hacemos para saber dónde está él, dónde está lo que ve, y hacemos todas las conversiones, ¿cierto? Y se trata de llevar el disparo a ese lugar. Normalmente se hace un disparo, el observador ve y después empieza a hacer sus correcciones. Le dice, mira, te quedaste corto tantos metros, o te fuiste largo tantos metros, derecha, izquierda, como fuera, hasta que se llega al lugar donde uno quiera. Y funciona y funciona muy bien, y hemos hecho mucho daño con eso. Bueno, voy a tener que hacer otro programa para todas las otras preguntas torpes que se me ocurren y de las que no tengo la más remota idea y quiero saber, porque bueno, hoy ya nos va a ser imposible. Bueno. Oscar, yo te recontra quiero agradecer, quiero que Mingo te salude. Sé que, digamos, de hecho me vi todo un video en el que estás contando todo esto en un programa. Por la precisión, la exactitud y todo, y porque sé que la vida te llevó después a ir en otras funciones a Puerto Madryn, que tiene que ver con los puertos, que sería otro programa más, ahora que estamos con un barco parado. Y vos sabés que la gente que vaya a Madryn, hay algo que no dijimos. En el lugar, Mingo, y no sé si alguna vez anduviste por Madryn, pero en el muelle de Madryn, sí. Creo que, si mi memoria no falla, están numeradas los espacios ahí, creo que era el número 3, 4 o 5 por ahí, han puesto unas placas muy lindas en recuerdo del lugar en donde bajamos. Sí. Y yo fui a verlo y me emocionó mucho porque yo no tenía la menor idea. A mí me decían Madryn, sí, Madryn, fantástico, pero ¿dónde? No, en el muelle. ¿Y qué? Son 2 muelles inmensos. Sí. Bueno, en uno de ellos están las placas del lugar en donde bajó el Canberra y donde bajamos naturalmente nosotros, ¿no? No tengo memoria de lo que fue en aquel momento, porque fue mucha confusión, éramos muchos, estaban los que nos esperaban, no me acuerdo, pero después, con tranquilidad, cuando fui a visitar el lugar, es muy lindo. Y después se suma que, digamos, a instancias de Pepe Castro, y tengo siempre una emoción particular cuando hablo de él, se fortaleció esta cuestión del día que Madryn se quedó sin pan, pero como una expresión
casi tragicómica del cariño que la gente nos expresó. El pan no tiene importancia. Lo que impactó, y Domingo seguramente compartirá conmigo, es que fue la primera, a ver, para la audiencia, nosotros veníamos de la guerra, veníamos de prisioneros, cruzamos la escalera y nos recibieron compatriotas que no conocíamos. Y ahí está el valor intrínseco de las cosas, ¿no? Porque después pasaron cosas, y pasaron 40 años, y la forma en como la gente ve hoy a sus veteranos de guerra no es la misma de hace 20. ¿Eh? Entonces, digo para poner las cosas en su contexto. Es cierto. Pero no quiero entrar en eso porque nos vamos a desviar. Lo que pongo de manifiesto, que es lo que Pepe siempre resaltó, al amparo de que se acabó el pan en la panadería, porque vos dijiste bien, 14.000 personas, te llegan 4 a comer a tu casa y te llevan todo el pan, y más que la gente le daba las ristras enteras de pan. ¿Vieron las fotos? Que sí, está impresionante. Que cada uno recibía 6, 7, 8 panes. Bueno, no importa el pan, fue el primer contacto que nosotros tuvimos, pero contacto franco, con un tipo que fue al muelle o al puerto, y nadie lo invitó. Fue porque quiso, fue porque lo sintió. Sí, sí. Entonces, eso es lo conmovedor, y seguramente Domingo compartirá conmigo, ¿no? Sí. Que la gente venga y te diga, flaco, no sabe si Mingo es soldado, si es teniente, si es general, no sabe nada, y no le importa. Nos fueron a recibir, y en realidad yo me estoy yendo al demonio porque estoy hablando de más, pero cuando tocamos estas cosas que son las sensibles, seguramente Domingo después, cuando vinimos acá a Buenos Aires, las experiencias como no fueron buenas, entonces seguramente Domingo no la tendrá. Pero yo tuve otra buena, que fue cuando llegamos a Paso de los Libres. Estaba el pueblo esperándonos. Por supuesto que había cientos de muchachos que habíamos ido a Malvinas y que estaban ahí. Ahí estaba mi mamá, que había viajado a Buenos Aires, estaba mi novia, que es mi actual mujer después de 40 años, que la conocí allá, y estaban las familias de mis soldados, de mis suboficiales, y yo venía a cargo de eso con 24 años, y la gente, viste que estoy asomado en el tren, sí, porque ya veía de lejos, nos había ido a buscar una aeronave, una avioneta de un viejo libreño, nos agarró en el camino y venía arriba del tren, con nosotros haciendo para un costado y para el otro, recibiéndonos. Y había una multitud en la estación de tren. Y fue la misma multitud que en Madrid. Y después, con la vida me lleva de vuelta a Madrid y he participado discretamente de los actos de veteranos de Madrid, y muy conmovedores también. Y la gente identificada, la gente de la Patagonia está identificada. Es cierto. Lo mismo los actos de Comodoro, son conmocionantes. Sí, impresionante lo que se ve. Oscar, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de sábado. No sé cómo salió Boca. No, ni me hables. ¿Viste? Casi me muero, ¿no? ¿Viste? Hubieras hablado conmigo y no te amargabas el No, pero también vos me decís, pasame esto, y estábamos en el primer... No, estaba por empezar el partido. Yo no sabía, espera. No sabía. No hay cosa más importante. que Boca. No quise ser grosero, pero descarto que me habrás entendido. Todo bien. Bueno, te mandamos pero bueno, ahora vamos a ver si podemos revertir esto la semana que viene. Un abrazo y espero conocerte personalmente. Lo mismo, Mingo, Amigo, después dejarnos en contacto. Un gusto haber charlado con vos y te mando un gran abrazo. Bueno, saludos entonces a todos, a la audiencia, gracias por este espacio. Siempre es bueno que la gente escuche a sus veteranos. No importa quién, no importa jerarquía, no importa nada, cada uno son experiencias de vida que cada uno la lleva en su mochila y que es bueno a veces poder compartirlas. Así que muchas gracias por todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, y un buen homenaje a Pepe. Un buen homenaje a nuestro querido amigo común. Porque Pepe fueron los impulsores. Es verdad. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo.
Bueno, Oscar Martínez Conti, jefe de la brigada de artilleros que volvió en el Canberra, que bueno, después la vida lo llevó a cumplir funciones en Madrid como asesor de todo lo que tiene que ver con la actividad portuaria, y quería mostrártelo porque vino en tu mismo Canberra. Y bueno, en Madrid me queda la persona que conduce el programa de radio, que mucho tiempo se dedicó exclusivamente a recoger historias de Malvinas, ya ahora no está al aire, pero bueno, nos queda pendiente esa, Mingo, Bueno, tenés que ir a Madrid. bueno, sí. No te Sí. animaste, pero habría No, que ir a buscar esa familia, la sí, del sándwich de sí, mortadela. sí. Eran personas mayores ya, pero bueno, Pero deben tener el gesto de ellos descendientes. fue hermoso, la verdad O sea, yo quisiera saber dónde están eh, esas medias. qué sé yo, estaban limpias, eso sí, pues no las tenías por las dudas. Yo tenía Ajá. unas medias de, De- digamos, claro. equipamiento, las tenía en el bolsillo. ¿Y qué No sabía. color? ¿Cómo eran? Unas medias como de lana son. Medias de lana. Medias de lana, Ok. sí. Pero blancas, negras, Eran blancas. blancas. Medias blancas. Ok, bueno. Hay que ir a la radio de Madrid y preguntar, ¿quién tiene las ¿Quién las medias? medias? ¿Quién tiene las medias de Mingo? Claro. Por favor, ¿dónde están? Pero bueno, son muchas cosas que a veces a través de los Sí. medios se logran de que se encuentre gente insólita, ¿no? Así que bueno, no sé Y si... después, te voy a contar sí, una anécdota. En sí. Trelew, cuando estábamos en el aeropuerto, antes de subir al avión, me lo encuentro a Pablo Simondi también, que él está. Yo le había mandado una carta porque sabía que Pablo estaba ahí, Mirá. y ahí nos dimos un gran abrazo, porque Mirá. él no sabía que yo estaba todo, y nos reencontramos ahí con Pablito. Y mirá, hablando de Asimonti, acá justo tengo mensajes, ¿no?, que me están enviando los oyentes, que dice: hola Lili, qué hermosa historia. Estoy tan emocionada. Mi familia vio que mi tío había desembarcado por la transmisión de ATC. Estamos hablando de Pablo Asimonti, mira vos. lo vieron ahí. Y dice: realmente increíble todo lo que sucedió. Respeto y memoria para ellos siempre, y es la sobrina de Pablo Asimonti. ¿Viste? Nos vamos Claro. encontrando acá al aire que está escuchando, y Sí. justo la acabo de ver acá, Manuela, que nos envía ese mensaje. ¿Algo más para contar y cerrar? No, Te emocionaste. en sí que el sur realmente vivió la guerra de otra manera. Sí. Te digo, porque yo estuve cuando estábamos en el continente, que íbamos a Pico Truncado, otros pueblos, a hacer teníamos otras funciones, custodiar los gasoductos, oleoductos. La gente nos invitaba, nosotros vivíamos en un barrio de IPF, tipo casillas de madera, todo. Nuestro grupo, que era de armamento pesado, éramos 16 éramos. Vivíamos todos en una casilla, todos soldados, y la gente que vivía en el mismo pueblito, por ahí hacían las noches de mucho frío, mucho viento, se arrimaban con un café, siempre con algo. O sea, siempre se vio de otra manera. Gracias, Mingo. Bueno, Y gracias bueno, después por te invitarme. van a acompañar todas estas imágenes que te las vamos a mandar Bueno, muchas gracias. para que las tengas. No sé si de las que pasamos algunas las desconocías. No, las vi la mayoría. Las Sí. habías visto la mayoría. Bien. Muchas gracias.